Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este penúltimo episodio del podcast Rompiendo el Silencio. En este capítulo de hoy volvemos a tener a Irina Mengual con nosotras, porque quedaron algunas cositas pendientes en el en el último podcast y bueno, también me ha hecho el favor de volver a acompañarnos. Bueno, no es un favor, para mí es un privilegio poder estar aquí, así que no es ningún favor. Vale, pues la última vez nos quedamos un poco haciendo recapitulación, ¿vale? Nos quedamos un poquito con el tema del cuerpo abierto, del trabajo con el cuerpo. Sí que podemos repasar un poco que realmente es uno de esos grandes olvidados, ¿no? Al ser también el sitio donde ocurre esa violencia y con el que luego tenemos que vivir a lo largo de nuestra vida. Pues cuéntanos un poquito qué tipo de trabajo se hace con el cuerpo para las personas que han sufrido pues, abuso sexual, sobre todo dentro de la infancia, pero... Eso, el tema del cuerpo es como un abanico de cosas, ¿eh? O sea, incluye como muchos temas, pero creo que hasta hace poco, como decías, como dentro del mundo de la psicoterapia y tal, sí que estaba contemplado un poco el tema del cuerpo, pero no era así algo que se abordaba como tan directamente, como que al final siempre se prioriza un poco el tema de los pensamientos o otro tipo de cosas. Y al final es como, bueno, el cuerpo es muy importante por varios motivos. Uno, porque hay mucha información que se almacena que tiene que ver con cosas que sientes en el cuerpo. Y esto en el caso del trauma es especialmente así. Si entiendes que cuando vives una situación traumática, esto lo habíamos hablado la otra vez también, como que es una información que se almacena en la memoria un poco distinta y a veces incluso se almacena como por pedazos, uno de esos pedazos es el cuerpo, es cosas que son a veces difíciles de conectar con otras cosas, son sensaciones físicas, son como esto, algo que yo siento físicamente, pero que no logro necesariamente entender completamente o conectar con otra cosa o incluso darle sentido desde un punto de vista como esto más del pensamiento. Entonces, esto, desde una perspectiva que no trabaja el cuerpo, es difícil de acceder. Es decir, si tú quieres acceder a algo que es puramente una memoria somática, algo que está grabado en el cuerpo, pero que yo mentalmente me cuesta mucho hacerle sentido, que no puedo ubicar esto con qué tiene que ver, ni con qué experiencia se conecta, desde la narrativa o desde el simplemente tratar de acceder a eso hablándolo, es muy complicado porque al final es un tipo de información que está codificada de una manera muy particular. Entonces, sí que a través de, por ejemplo, el MDR o hay otras como terapias, la terapia sensoriomotriz, es decir, hay nuevos enfoques que integran la posibilidad de trabajar desde el cuerpo, no solo en esta parte como de la memoria somática y esto que se ha grabado como a nivel de sensación, sino usar el cuerpo como un instrumento, como lo que te permite acceder a toda una serie de información y a toda una serie también como de sabiduría que esté almacenada ahí y que a veces la perdemos de vista. Esto también cobra sentido por lo segundo que decías, de vale, cuando el trauma ha ocurrido en tu cuerpo, en el caso específico de la violencia sexual, un abuso sexual infantil o otros tipos de violencia, tu cuerpo es el lugar donde ha ocurrido lo que has vivido, donde está ese trauma, lo has literalmente vivido en tu piel. Y esto conlleva o puede conllevar muchas cosas. Una tendrá que ver con la relación que entables con tu propio cuerpo a partir de esto y decir, vale, mi cuerpo es mi mayor enemigo porque es el lugar donde me han sucedido o gracias a lo cual, muy entrecomilladamente, me han sucedido todas estas cosas, o a través de esas sensaciones y estas experiencias físicas que yo tengo guardadas es lo que me conecta directamente con toda una serie de cosas. Entonces, un poco el tema de cómo me vinculo yo con mi cuerpo, si es un instrumento para lograr cosas o generar un efecto en el otro, o esto por el contrario es mi enemigo, o es el gran olvidado, no quiero saber nada, no quiero conectar con mis sensaciones, no quiero saber nada de mi cuerpo porque es el recordatorio de eso, de la violencia, del trauma, etcétera, pues obviamente eso determina mucho
el rol que está jugando mi propio cuerpo dentro de mi proceso de sanación. Ok. Y bueno, entiendo que es desde el MDR, desde donde tú trabajas, al ser un poquito donde tú lo practicas, ¿de qué forma se trabaja? Porque a mí personalmente me costaba mucho ubicar el trabajo con el cuerpo cuando hablábamos de psicología, ¿no? Porque se tiene esta imagen de la psicología de únicamente a través de una narrativa y ya está, y es como dónde se ubica ese trabajo. Vale, no solo desde, o sea, bueno, sí, pero a ver, hablando del MDR puntualmente, es dentro de todo este proceso de quitarle fuerza a las experiencias traumáticas, como eso de sensibilizar y luego reprocesar y tal, hay una parte en la que siempre estás como monitorizando el cuerpo, es decir, lo integras al observarlo, a tomarlo en cuenta, al ver cuáles son las reacciones que las personas están teniendo. Normalmente cuando tú conectas con algún recuerdo que es muy difícil para ti, eso viene con un correlato físico. Tú no estás completamente en blanco contando algo que ha sido súper difícil para ti, sino que normalmente eso viene con una experiencia somática. Siento un nudo en la garganta, me duele el estómago, tenso los músculos, noto X cosa en X lugar. Entonces, muchas veces es como tomar conciencia de cuando yo estoy trabajando en este material muy puntual, que no me voy a meter aquí tampoco porque no es el caso de hablar específicamente de cómo funciona el MDR y tal, pero es simplemente entender que lo trabajas al incluirlo, al tomarlo en cuenta, al observarlo, al reflejárselo también a la persona, a que la persona se dé cuenta que el recuerdo no es solo como yo me imagino las cosas o lo que estoy pensando o evocando, sino lo que también me trae mi cuerpo, que en sí mismo también es parte de esa memoria. Es como... Esto es una parte. Hay otro tipo de terapia que también la mencioné antes, la sensoriomotriz, que trabaja mucho con esto, como con todas esas cosas que se han quedado grabadas en el cuerpo y se hace mucho a través de observación y reflejo. Y decir, vale, si una persona te está hablando, me lo invento, de un accidente de coche y la ves que está así, como que su cuerpo ya te está dando muchas pistas de lo que está evocando, de vale, probablemente fue algo que le impactó desde este lado, donde vino como una respuesta defensiva y todo eso se ha quedado grabado en tu cerebro, pero se ha quedado grabado en tu cuerpo. Entonces, poder integrar esto es súper importante como para liberar un poco a tu cuerpo también de todo ese malestar y todas esas cosas que se han quedado un poco encapsuladas allí. Y también porque el cuerpo, en el fondo, esa experiencia somática que puede ser lo que te genera malestar, también es una enorme fuente de fortaleza. Es decir, en la medida en la que tú puedes conectar con el impacto de tu cuerpo y con el vínculo de tu cuerpo, te vas dando cuenta que esta respuesta versus una respuesta completamente distinta te conecta con cosas muy diferentes. Y es como hacer un poco esa hilación entre las creencias, como las imágenes, los recuerdos y todo el componente físico del asunto. Sí. Me parece súper interesante también porque me relaciona mucho también con todo el plano emocional, es decir, mucho del trabajo también dentro del abuso sexual infantil, abusos sexuales o violencias experimentadas, también es a conectar con las emociones y me viene igual a este conectar con el cuerpo, ¿no? Porque al final el resentir una emoción significa también quizás encontrar una conexión entre el momento del abuso y la emoción que estás sintiendo. Y también normalmente existe una desconexión a nivel emocional que luego lleva a no entender las emociones, a no saber ubicarlas, a no saber qué significan las emociones. Y claro, las emociones también tienen un componente somático súper fuerte, es decir, como en el fondo es muy elemental, pero ¿cómo sabes que estás triste? ¿O cómo sabes que estás enfadada? ¿Cómo sabes que estás alegre? Porque hay muchos signos que vienen de tu cuerpo, de lo que tú estás sintiendo físicamente. Entonces, cuando hay esa desconexión con las emociones, prácticamente, no voy a decir siempre, pero casi, hay una desconexión con el cuerpo, porque para no sentir tus emociones, tienes que también bajarle en alguna medida el volumen a tu cuerpo, porque
al final es un componente de lo otro. Es como decir, bueno, yo no puedo sentir las cosas al máximo y no sentir para nada mi cuerpo, igual que no puedo eso, o sea, como no puedes quitar una y tener la otra, al final están interconectadas. Sí. Y es súper difícil también llegar a entender que te falta esto. Cuando vives sobre todo el abuso sexual en la infancia, este nivel de desconexión o este nivel de vivir y de experimentar nunca te llega. Creo que también es parte, y esto lo digo por experiencia propia, también de este sentimiento de ser diferente, de estar completamente separado, de esta ruptura frente al otro, a los demás, porque sientes que experimentas la vida de otra manera. Yo, por ejemplo, siempre, bueno, a nivel de estudios, a nivel de tal, cuando estudié trabajo social, siempre toqué también temas de psicología, temas de tal, y no consideraba que tuviera ningún tipo de estigma o de prejuicio hacia el trabajo psicológico, pero tampoco entendía que lo necesitaba. Es decir, había asumido toda esta serie de experiencias de desconexión con el cuerpo, con las emociones y toda la sintomatología que tenía como algo que ya está, que era yo y que no había nada que hacer ahí. Entonces tampoco me planteaba la psicología como una opción. Esto tiene sentido porque en el fondo construyes estrategias para sobrevivir y desconectarte tiene todo el sentido del mundo. Es decir, hay una lógica aplastante detrás de esto. Si sentir mi cuerpo o sentir mis emociones es lo que me conecta directo a muchísimo sufrimiento y a cosas que yo no puedo recolocar y que son terribles para mí, y yo necesito seguir viviendo porque la vida continúa, y lo hablamos en algún otro momento, es como si, vale, tú puedes estar atravesando una cosa súper chunga, igual vas al cole, igual tienes que hacer un montón, y es como, claro, para poder sostener todo eso, hay que encontrar estrategias para bloquearlo, para taparlo, para evitarlo, para desconectarlo, porque es la única manera de sostener algo más o menos, bueno, que entre comillas funcione. Hacerte consciente de que lo estás haciendo es muy complicado, más cuando es algo que has desarrollado siendo muy niña. Es como decir, vale, si yo ya esto lo he internalizado en una etapa muy temprana, que casi lo vivo como parte de mi identidad y como yo soy así, no es que yo he aprendido a desconectarme o no me ha quedado más remedio que bloquear mis emociones porque estaba viviendo lo que estaba viviendo, sino que la idea es, yo soy así. Y como yo soy así, pues bueno, aquí tampoco habrá como mucho margen de maniobra. Sí, total. Y me enlaza yo a uno de los mecanismos que más tenía activos era la disociación, y era como, para mí era algo como muy imaginativo. Yo desde niña siempre he leído, me han gustado mucho las historias, películas, fantasía y todo el rollo, y yo cuando disociaba pues entraba en fantasía, entraba en historias y entraba en tal. Y llegaba un punto que yo entraba en un tren y me preguntaba, ¿dónde estará esta gente? ¿Qué se estará imaginando? Porque asumía que todas las personas a mi alrededor estaban en los mundos de Yuppie, igual que yo estaba. Y hasta que claro, lo pude comentar con una profesional, de decir, ay, pero además me acuerdo que fue una vez que llegué tarde a la cita con mi psicóloga, porque me había puesto a imaginarme y se me había ido el tren en la cara, porque claro, yo desconectaba totalmente y me podía tirar una hora ahí. Y claro, y se lo dije, y ella como, hable. Que me voy a apuntar aquí. Pero sí, es curioso cómo se generan estos mecanismos, los haces forma parte de tu vida diaria y claro, muchas veces ni siquiera los... Por eso también es importante, ¿no? A veces la divulgación, los espacios de comentar todo esto, porque claro, luego a todos estos espacios que son de protección a la edad adulta a veces se convierten en un problema porque pierdes los trenes a los sitios, por ejemplo. Entonces también es importante que estos términos se conozcan para poder identificar quizás esas necesidades que tenemos.
definitivamente, y justamente como al final poder darte cuenta de ciertas cosas pasa por vivir otras experiencias, por conocer otra gente, por tener acceso a la información. Con el tema de la disociación solo me vino así porque hay una psicóloga que me gusta mucho que dice que todos necesitamos un pequeño grado de disociación, porque en el fondo el mundo es tan terrible, lo cual es un poco duro de colocar, pero como de, bueno, al final todos estamos rodeados de toda una cantidad de cosas que muchas veces son chungas, que si tú realmente te paras a dimensionar absolutamente todo lo que está a tu alrededor, pues la vida también se haría bastante sufrida. Es como decir, bueno, un gradito de disociación, pues lo necesitamos, pero claro, cuando ya es esto una estrategia súper estructural, ya te empieza a generar otros problemas, ya se convierte en todo, bueno, ahí Sí. hay que mirarlo. De hecho, recuerdo lo mucho que me aburría luego. Por ejemplo. Claro. Cuando empecé a trabajarlo y tomé cierta medicación y tal, y es como un bloqueo para no disociar, luego estaba en el bus y era como, ¿qué mierda hago ahora? Am, Así que esto que comentas bueno, al final hay muchas cosas que suceden de forma injusta en el mundo, de forma de decir, ostras, hay violencia, existe, bueno, dentro del abuso sexual infantil, ¿no? También las cifras indican que hay una cantidad de violencia muy grande y, claro, también genera estos sentimientos de desamparo o de necesitar algún tipo de racionalización, ¿no? Y esto lo he enlazado con lo que hablábamos el otro día, de que muchos de los sentimientos de culpa del abuso sexual y de las violencias, hacia la culpa de las víctimas hacia sí mismas, también viene un poco de la creencia de que a las personas buenas les pasan cosas buenas y a las personas malas pues les pasan cosas malas. Y es algo que sí que hablábamos el otro día y es una de esas construcciones que lleva muchas veces a poder sostener esa culpa. Esto es un tema que a mí me parece muy interesante porque como cuando se habla de abuso sexual infantil y como de las consecuencias, nos centramos en varias áreas, como decir, vale, afecta, bueno, como cosas básicas, la alimentación, el sueño, y este tipo de síntomas. Hay mucha afectación del área social porque las personas se vuelven más desconfiadas, es más difícil, los niños, no sé, tienen problemas de conducta. Hay como toda una idea de todas las áreas de la vida. Y una de las que se habla poco es del área espiritual, es decir, del impacto justamente que tiene. Y no estoy hablando de una cosa religiosa, que también, porque también alguien que cree en alguna religión fielmente o que, por ejemplo, ha crecido en una familia súper católica, sin hablar de todo el lío de violencia sexual dentro de la iglesia y tal, porque ahí no me meteré, pero es como decir, vale, si tú tienes unas creencias sobre Dios y el mundo y cómo funciona el mundo y pasa algo que rompe con absolutamente todas las cosas que te han dicho y con todas las creencias que tú tienes, un debate muy fuerte puede ser, vale, ¿y qué clase de Dios es este que permite que a mí me pasen semejantes cosas tan horrorosas? Y no solo eso, sino, o sea, eso es incluso llevártelo a una parte positiva, pero también está también la otra parte de qué clase de mierda soy yo, por supuesto, para que claro, me pase esto es a lo otro que iba, es como decir, vale, esto que yo llamo, o bueno, que se dice solamente yo, como esta área más espiritual o esta afectación que tiene más que ver como con la fe, por decirlo de alguna manera, es justamente eso, es perder algo que en alguna medida te daba una estructura o un sentido, te guiaba, pero además es la enorme carga de culpa que viene de ahí, de decir, vale, si yo tengo esta concepción de que Dios castiga a las malas personas o yo qué sé, o como que las cosas son consecuencias de tus acciones o lo que sea que yo creo, obviamente va a estar completamente colocado en mí. Y lo otro es que no viene necesariamente de la religión, sino que tiene que ver con la fe en la humanidad, como con la fe en la vida. Es como decir, claro, y los seres humanos en alguna u otra medida o sea, nos anclamos a este tipo de pensamientos porque nos hace sentir más tranquilas. Es como decir, vale. Existencia de un caos. Es como decir, vale, que es preferible pensar que todo es completamente aleatorio y que yo no tengo control sobre absolutamente nada y que las cosas pasan, mira, porque sí, y ya está, y
te lo comes, a decir, no, aquí hay una regla invisible en la cual la gente que es buena y que hace cosas buenas y que es guay, le pasan cosas guays porque se lo merece y porque la vida los va a premiar por hacer cosas buenas, y la gente que es mala, pues le pasan cosas chungas. Es como la conclusión inevitable es, si a mí me ha pasado algo terrible, lo he generado yo, casi porque es sinónimo de que yo soy mala, y como yo soy mala, pues la única conclusión, o sea, la única explicación racional a esto es esta, porque es muy difícil de asumir y de colocar. El mundo es un caos y pasan cosas aleatoriamente. Si hablamos además de abuso sexual infantil, en la infancia es aún más difícil poder hablar en términos existencialistas. Un niño o una niña siempre va a colocar las cosas en él o en ella misma, y es como decir, vale, esta es la explicación más lógica de, bueno, lo he generado yo, la culpa es mía. Sí. Y además, siendo niño o niña, tienes más fuerte esta dicotomía, ¿no? En plan de, a los niños es mucho más difícil enseñarles los grises que un héroe villano, bueno, malo, y paz, guerra. Portarse bien, portarse mal, el niño bueno, el niño malo, la niña tal, sí, claro. Sí. Y también creo que es una creencia que se filtra a muchos niveles de la sociedad en la que vivimos, y creo que uno de estos niveles es esta fe en el sistema jurídico muchas veces. O sea, yo tengo la creencia de que cuando hablamos de, por ejemplo, violencia de género, y se habla del famoso tema de las denuncias falsas, creo que muchas veces viene de personas que necesitan sostener que si no hay una condena a una persona es porque alguien lo ha denunciado falsamente, porque si no hay un vacío en el sistema judicial, que es decir, ¿cómo esta persona puede haber sufrido un abuso y no ha habido alguien condenado? No, entonces tiene que funcionar, tiene que haber esto que protege a los buenos y que castiga a los malos, y tiene que ser funcionar bien, o si no, ¿cómo sé que estoy a salvo? Claro, porque sería sumar más caos al caos y a la incertidumbre, y por lo que sea nos gusta pensar que la justicia es justa, cuando realmente no lo es un sistema con sus propias reglas, sus propias normas, y que funciona de una forma particular que no siempre se entrelaza con esto, castigar al malo. O sea, como todas estas concepciones que tenemos en nuestra cabeza no siempre se operacionalizan en cómo funciona el sistema de justicia. Pero asumir eso nuevamente es más complicado. Sí, totalmente. Y se viene un poco a esta dicotomía, es en plan de, claro, si una mujer denuncia y no se la protege, es porque tiene que haber hecho algo mal ella. Y va funcionando así. Toda esta idea, o sea, como volviendo al ámbito de lo terapéutico, y por qué toda esta idea como de esto, de la afectación a un nivel más espiritual, y este tema como del sistema de justicia y tal, está muy conectado como a creencias que vemos que se repiten en víctimas de ASI. Y por ejemplo, el soy mala es épico. Es como sueles, de una u otra manera, está allí, muy presente. Entonces, son cosas que es muy importante tenerlas presentes, porque evidentemente ya hablamos de la unicidad y de que el proceso de cada quien es distinto, pero justamente a partir de estas nociones que compartimos como seres humanos, como sociedad o lo que sea, hay cosas que sí que te vas encontrando una y otra vez. Esta es una. La otra es la evidente desconfianza que viene. Es decir, si tú no puedes ni siquiera como creer en estas mínimas ideas sobre el mundo, y además te ha pasado algo a manos de otra persona, que esto es algo también muy traumatogénico de todo el tema de la violencia, es como, ¿cómo vuelvo yo a confiar en la gente y en la vida? Es como difícil, muy difícil, muy difícil pensar que, y ojo, más
cuando sabemos que el abuso sexual infantil ocurre prácticamente en el 80% de los casos en personas que son familiares, personas cercanas, amigos de la familia, gente de confianza, es como, claro, esto es aún más abrupto y decir, vale, o sea, si ya yo no puedo confiar en la humanidad, no puedo confiar en el mundo y además las personas que se suponen que están aquí para cuidarme, o sea, esto es sumarle a toda esta idea de, vale, es que no creo en los demás, no creo en mí, no creo en nada ni en nadie. Y es que además a todo esto, claro, añádele todas las interseccionalidades que rodean al abuso, porque es como, vale, primero, como hemos hablado, en este 80% de los casos son por parte de un familiar. No existe a nivel social la concepción de que un familiar vaya a abusar de ti. En plan de, es un invisible, es algo que no se valora a nivel social y es algo que no puede ser. Entonces, como no puede ser, yo tengo que estar haciendo algo mal, interpretando algo mal, haber vivido algo mal. Luego, sobre todo en las mujeres, sexo. Has mantenido relaciones sexuales. Eso es horrible. O sea, eres lo peor, sobre todo si eres menor. Madre mía, ¿qué has hecho? Si ya a nivel de jóvenes adultas hablar de sexo sigue siendo un tabú, cuando sientes que has roto algo, que has hecho algo terrorífico por esta creencia también de sexo, muerte. Entonces, sí que hay muchas cosas que revisar en la sociedad, porque construyen todo esto que lleva a esta culpa asumida y esta incuestionable. Y que además es como bien, está colocado en tantos niveles, es Sí. como decir, vale, si haces es porque haces, si no haces es porque no haces, si dices es porque has dicho y has roto en tu familia, si no dices es porque no has dicho nada y te has quedado callada demasiado tiempo, es como atrapada sin salida, vamos, ya es como en cualquiera de las direcciones, nuevamente, como está colocado en ti, la culpa es tuya, es como si esta idea de ser mala y de buscarte las cosas, no sé qué, es que no hay como escaparla en demasiados niveles diferentes, es como entender eso. Bueno, también es muy importante dentro del trabajo que se está haciendo, porque ya ni siquiera es si has causado o no, si tú has provocado o no esto, si estás mal porque has tenido relaciones por todo lo que implica el sexo en las mujeres, tal, es, por ejemplo, la revelación. Hablando de situaciones potencialmente traumáticas, es vale, ya yo he vivido todo esto y ya tengo que cargar con todo el trauma de haber vivido esto, pero además es qué pasa después cuando yo oso hablar de esto y todas las repercusiones que eso puede tener en mi contexto, que al final de alguna u otra manera se dan la vuelta y caen sobre mí y dices, vale, porque yo he hablado, porque yo he roto, porque yo he dicho, porque yo he roto esa homeostasis, ese equilibrio ficticio que había, porque he destapado aquí un montón de cosas de las cuales la gente no quiere hablar. Vuelta otra vez a, vale, la mala de la película nuevamente soy yo, porque yo estoy aquí trayendo un montón de cosas de las que la gente no quiere hablar y generando incomodidades, incordios, discusiones, conflictos dentro de esta aparente fantástica dinámica familiar. Esto, por ejemplo, es un enorme capítulo también dentro del trabajo terapéutico. El impacto que puede tener la vivencia, pero el impacto que tiene abrirlo, hablarlo, cómo lo viven las personas que están a tu alrededor, esto, si es en tu familia, o sea, esto tiene como, es como lanzar una piedra y son como todas las ondas que vienen un poco asociadas Sí, a. sí, totalmente. También es súper importante poder tener un acompañamiento y prepararte para ese momento de revelación, quiero decir, porque también entender tu situación, poder entender tu contexto, poder entender qué pasa cuando tú lo revelas, porque claro, se puede ver desde él, yo lo voy a revelar y me da igual lo que el resto de personas digan porque tengo todo el derecho. Pero sí que es cierto que va a haber unas reacciones y que como superviviente también tienes que estar preparada para esas reacciones, porque es que si no te va a afrontar a ti, no desde el proteger a los demás, sino también desde el protegerte a ti misma, porque muchas veces las supervivientes somos un problema.
es decir, se percibe a nivel social como alguien problemático. Quiero decir, ya sea por las secuelas que puedes tener a raíz del abuso, que pueden ser cosas problemáticas como consumo, hipersexualización, problemas alimenticios, conductas delictivas, todo lo que tú quieras, problemático. Ya sea con esa ruptura de silencio de que estás hablando de cosas que al resto de personas pues le venían muy bien. No tener que pensar, no tener que hablar, no tener problemático. Ya sea porque entras en crisis y tu vida gira en torno al abuso sexual y tu vida hay periodos de recuperación que es en todo lo que puedes pensar, en todo lo que puedes existir y en todo lo que tienes que tener esa energía de recuperarte. Y es como problemático, es como que hasta que no dejas de hablar de ello, no dejas de ser esa etiqueta de persona problemática, y por eso es súper importante también fomentar los espacios seguros para personas que puedan hablar de esto, porque muchas veces esos espacios seguros no existen. No existen en entorno familiar, no existen en entorno de amigos, pero también es importante que la gente sepa que sí que existen. Es decir, que puede, que no diría la mala suerte de que no tengas personas con las que confiar o relacionarte en ese momento, porque es habitual que la gente no sepa lo que hacer con ello, pero también es muy importante que la gente sepa que existen personas que sí que van a aceptar eso, que sí que van a entender eso, porque si no, el sentimiento de soledad es enorme. Fíjate si será incómodo hablar de esas cosas, que hasta en los espacios terapéuticos, que uno piensa, vale, este es un lugar donde yo estoy estableciendo un vínculo con alguien y teóricamente es un espacio seguro y me siento cómoda, no siempre es tan evidente poder hablar de estos temas y abrir este tipo de experiencias, porque además, claro, también viene como esto, con toda una serie de connotaciones y con toda una serie de tabús alrededor de, pero es como, claro, poder visibilizarlo es justamente dar permiso a la incomodidad y decir, bueno, sabes que sí, a veces uno tiene que incordiar y no pasa nada porque es la única forma en la que vamos a destapar cosas que de otra forma no se destaparía, y poder como conectar desde esa vulnerabilidad y desde lo incómodo y desde lo difícil de hablar, al final también es como sacarte un poco un peso de encima. Y que no pasa nada por estar incómodo, y que no pasa nada por no saber cómo reaccionar a algo, y que no pasa nada porque alguien ya ha hecho una revelación de así o de cualquier cosa en algún momento y que te quedes como el muñeco de pie de WhatsApp que sin saber qué hacer con eso. Quiero decir, lo importante también es poder decir, ostras, no sé qué hacer con esto, pero te quiero y te quiero acompañar en esto. O, ostras, esto que me cuentas, no sé dónde ubicarlo. O quizás incluso choca con mi propia experiencia con esto, porque además el abuso sexual es algo que atraviesa a todas las personas y a todas las familias, desde una menor medida, desde una mayor cercanía, desde una menor lejanía. Pero como comunidad, el abuso sexual nos afecta al tejido social y a todo lo que somos, y ya sea de lejos o de cerca, has tenido alguna relación, ya sea una amiga, ya sea una persona, ya sea tú mismo, un primo, un tío, lo que sea, siempre hay algo. No, de verdad que hasta la fecha no conozco a nadie que no haya tenido ningún tipo de relación con el abuso sexual en la infancia, por lejos o cerca que esté. Pero poder ubicar esto y decir, es que no tengo ni idea de qué hacer con esto. Vale. Vale, empecemos por ahí y entonces ya podemos conversar. Pero el problema está cuando esa incomodidad es una solución rápida, porque esto no lo puedo sentir, entonces voy a o cerrar la caja aquí, o voy a intentar solucionarlo muy rápido, porque esta incomodidad no se puede tener. Ahí has tocado una tecla importante, y es que, claro, hablando de cosas, corres el riesgo de tocar las teclas de lo no resuelto de las demás personas. Y normalmente esto de aquí no vamos a hablar de esto y vamos a guardar esto en un baúl, muchas veces tiene que ver con que esa misma persona, no siempre hay gente que simplemente se ve más lejano y no sabe abordarlo y ya,
pero esto pasa mucho como en el ámbito en el que nosotras trabajamos, o un poco como con toda esta idea de, vale, pero ¿por qué hay madres que les cuesta mucho como afrontar el tema del ASI en sus hijas, o por qué les cuesta más protegerlas, o por qué en alguna medida ven las cosas pero luego les cuesta mucho actuar? Nuevamente, estoy generalizando, no siempre es así, pero en muchos casos tiene que ver con si yo justamente he construido toda una serie de estrategias de evitación porque yo misma he vivido cosas que no he podido digerir y que no he podido recolocar, y hay toda una serie de situaciones que me activan mi propio trauma, mi propio sufrimiento, mis propias experiencias, aunque lo tenga aquí, lo voy a evitar porque es lo que sé hacer, y justamente confrontar tiene la bondad de que en alguna medida incluso puede ayudar a esas personas a, desde esa enorme incomodidad o esa activación o este explote de síntomas, o como lo quieras ver, poder darte cuenta que ahí hay algo que hay que mirar. Ujú. Y esto hablando de las personas mujeres o del victimario, pero creo que también pasa en los hombres y agresores, a que tenerlo aquí también te dice que tú has agredido. Es decir, muchas veces las formas de relacionarte, pues, conforme se crece a través de la pornografía, a través de tal, nos enseñan formas, sobre todo de iniciarnos sexualmente, que son violentas y que para muchas mujeres constituyen un inicio de estas relaciones sexuales violentas, agresivas, y que son violencias sexuales. Claro, también es difícil para hombres adultos o no tan adultos el enfrentarte con, no, esto que tú has hecho es una violencia sexual, has agredido sexualmente a alguien. Y esto te lo están diciendo personas que lo han sufrido, esto te lo están diciendo personas que luchan por esa libertad sexual. ¿Y qué pasa? Que es muy distinto el violador y el hombre. O sea, tú Claro, eso no tiene nada que ver. Exacto, en plan no tiene nada que ver conmigo, el violador es este señor encapuchado que ha atado a una mujer, se la ha echado al maletero y la ha agredido sexualmente. Y todo lo que no entra allí me protege, me ampara, porque esto que yo he hecho, no. Y si alguien me confronta y me dice, no, perdona, pero es que haber mantenido relaciones con esta mujer que estaba prácticamente inconsciente en esta fiesta es violencia sexual. Haber mantenido relaciones con esta mujer que te ha dicho que no y luego se ha dejado hacer, eso es violencia sexual. Encontrarte, confrontarte con eso también es muy difícil. Y también llega a él, están locas. Están locas, no sabéis lo que es una violencia sexual, si no, no lo utilizaríais tanto a la ligera. Claro, ahora todo es violencia sexual y hay que firmar un contrato porque claro, te estás poniendo esa etiqueta de monstruo que tú no eres para nada. Curiosamente, la locura se usa como un arma arrojadiza hacia las víctimas, pero también hacia los agresores, porque justamente es una forma de colocar esto que dices, ellos y nosotros. Es como, claro, si yo coloco al agresor como el loco, yo qué sé, diagnosticado el patológico que tiene X problema de salud mental, allí ya hay una diferencia muy evidente de, claro, los normales, los neuróticos de a pie versus aquel que está loco de remate, que es el que se le ocurre abusar, violentar, y la realidad es que eso tampoco es así. Es como, esos son etiquetas que nos permiten de alguna manera estar más tranquilos con cómo funcionan las cosas, pero es como, claro, la locura termina siendo un plano para culpabilizar y justamente resaltar toda la sintomatología que viene justamente de la experiencia traumática, y del otro lado sirve para excluir a aquel que según se está portando fuera de la norma y mantenerlo lejos de lo que a mí me hace sentir incómodo y lo que a mí me conecta con eso. Sí. Y es súper interesante porque te recupero esas dos cosas. Por una parte, a esa otredad, ¿no? Siempre es el otro el que ejerce esas violencias, porque así ni yo ni miembros de mi familia, que es normalmente donde suceden los abusos sexuales, o miembros de la familia o conocidos o personas de confianza de la comunidad donde suceden los abusos sexuales infantiles, ninguno de ellos puede formar parte de este grupo de agresores que yo concibo como el otro, como el loco, como el extranjero, como todas estas capas que justifican. Y cogiéndolo de ahí también es ese doble rasero para víctimas y agresores se da en
un montón de aspectos, o sea, en todos los aspectos, porque el alcohol o las drogas es un atenuante para la persona que ejerce la violencia. Hombre, es que iba borracho, en plan, no sabía lo que hacía. Y contra la mujer es que iba borracha, es que a ver qué hacía ella borracha ahí. Y lo mismo con todas estas, quiero decir, no, es que claro, es un extranjero, normal que hiciera esta agresión sexual si su cultura, sin tener idea de ninguna cultura, si su cultura tal, pero es que es normal que ella reciba violencia, porque como su cultura es diferente, esa cultura acepta la violencia. El debate de la cultura es... Sí. Es muy interesante y es un tema, todo un tema. Estaba como dándole vueltas también a eso, pensando en este tema, la locura, y algo que decías antes, como de que muchas veces las supervivientes son incómodas porque tienen toda una serie de síntomas y tienen como toda una expresión que suele a veces ser como muy escandalosa, porque son como estrategias muy... Esto también es algo que creo que desde un punto de vista terapéutico es súper interesante como de entender y asumir. Y aquí como hay muchos enfoques, por ejemplo el IFS, que es el Internal Family System, que trabaja un poco con esta idea de partes. Es como un concepto guay cuando lo aplicas, porque en el fondo es entender que hasta los síntomas más horrorosos y las estrategias más autodestructivas, terribles, tal, en el fondo, son estrategias que te han permitido, protegerte de cosas. Y es como entender que esto es la capa más externa, pero que hay algo que es lo que lo sostiene. En el fondo creo que también es mucho la clave de poder trabajar con estas mujeres y cómo lograr quizás cambios a un nivel más profundo y decir, vale, nos centramos mucho en el síntoma, en decir, vale, alguien se corta, que claro, a ver, son cosas escandalosas, esto, drogarse, tal, y esto está muy mal, y dices, ya, pero en el fondo, la intención, lo que hay debajo de esto es aliviar dolor emocional, evitar conectar con... Y esto que parece una cosa de gente loca, terrible, como una cosa súper extrema, en el fondo es una señal de que tienes un procesamiento tan adaptativo que lo que has hecho es tratar de buscar soluciones, por muy extremas que sean, a un problema que hay por debajo. Y en eso, toda esta idea también de la perspectiva de trauma es muy interesante, porque en el fondo es entender que si tú te quedas únicamente con el síntoma se puede cambiar y puede modificar. Pero si la raíz no se ha cambiado, va a surgir uno nuevo. Y es como decir, vale, yo puedo dejar de drogarme, pero de repente busco otra estrategia distinta de evitación. Me disocio o me lo estoy inventando, Pero al final, si yo no logro ir a digerir lo que me ha lo que ha generado esta necesidad de evadirme o esta necesidad de tener esta parte autodestructiva o de hacer todas estas cosas, en el fondo es como seguir replicando un poco el mismo mecanismo, pero es como darle la vuelta a esta idea de la locura y esta cosa súper escandalosa y súper extrema, como para decir, vale, sí, estos son manifestaciones que primero tienen una lógica, que tienen un sentido, que cuando tú entiendes la historia de vida y las experiencias de la persona, todo encaja como piezas. Y lo digo porque muchas personas que tienen estas experiencias, esto lo decías tú en otro momento también, tienen esta idea como de que están rotas, de que nada tiene sentido, de que nada calza, de que todas esas cosas son tan extremas que en el fondo yo soy así y todo mal y nada de esto tiene sentido y todo lo vivo como con muchísimo sufrimiento. Y es como decir, no, la realidad es que en el fondo, si te puedes detener a mirarlo, todo esto encaja de alguna u otra manera, aunque genere muchísimo sufrimiento, aunque tenga consecuencias negativas, que evidentemente esto se busca flexibilizar y movilizar. No estoy diciendo que estamos aquí promoviendo conducta autodestructiva, ni mucho menos, pero a lo que voy es como, bueno, poder encontrar al menos mentalmente el alivio de decir, por muy extrema que sea esa sintomatología, por muy loca que te vivas, por muy patológica, por muy en el extremo más tal, al final
hay una forma en la que todo esto hace sentido y en la que poder elaborar esto a un nivel un poco más profundo. Por eso también se encuentra todo este alivio cuando encuentras a personas supervivientes que comparten también esta experiencia, porque es en plan de... Lo consigues cuadrar. Todo este también a veces es mucho más difícil hacer un análisis propio de lo que estoy haciendo, por qué lo hago. Vale, pues a lo mejor me autolesiono porque tengo un dolor emocional que no estoy... Eso es muy difícil de desarrollar contigo mismo, pero cuando luego encuentras personas con las que puedes hablar y con las que puedes ver que no es el problema la autolesión, que las drogas no son el problema, sino que son una consecuencia de algo que hay por detrás, también alivia mucho, porque las personas que sufrimos abuso sexual infantil, en muchas ocasiones y en muchos momentos de nuestra vida, vamos a estar locas, vamos a subir periodos de crisis en los que solo pondremos pensar en esto, en los que tengamos picos de ansiedad, en los que no entendamos por qué hacemos esto. Y también es muy importante entender lo incómodo de la locura, porque muchas veces la locura se romantiza. Oh, Dios mío, tengo depresión y solamente estoy triste y ya está. No, la depresión son dientes sucios, es mal aliento, es oler mal, es muchas veces rascarte la cabeza y sacar pieles, es incómodo, es cosas a las que no estamos acostumbradas. Los ataques de ansiedad son incómodos, ya no es solo respirar fuerte como muchas veces vemos en las películas, son incómodos, es ahogarte, es pánico, es gritar, es todo lo incómodo y lo que socialmente es inaceptable. Entonces también entender eso es importante y no pasa nada, quiero decir. Vamos a estar locas, va a haber momentos en los que no vamos a encajar en ningún momento con toda nuestra sintomatología en un molde, en este molde de persona completamente sana, pero también es importante entender que es válido, que vale. Okay. Esto también, volviendo a la culpa, es justamente importante para no colocar más culpa a partir de esto. Es como decir, vale, yo tengo la culpa de haber vivido tal cosa, no sé qué tal, pero además de todo tengo la culpa de todas las estrategias que yo he tenido que desarrollar para poder sobrellevar esta situación que me llevan a ser una loca. Entonces es como decir, vale, sumándole aquí al bagaje de la culpa. Sí, me recuerda una vez en Twitter que vi a alguien que ponía: las personas con depresión no se lavan los dientes, como súper asqueada, ¿sabes? Y es en plan, las personas con depresión se suicidan. ¿Sabes? ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión y no a la conclusión de que hay muchos pasos anteriores que bueno. Pues volvemos a estar en la hora. Irina. Vale. Solo un pequeño detalle antes de cerrar, porque cuando estábamos hablando del cuerpo y como de esta cosa de integrarlo dentro de la terapia, también hay muchas como actividades y otras cosas que se pueden hacer para conectar con el cuerpo y que también tienen como un perfil muy guay de trabajo terapéutico a varios niveles, y uno es algo que hace una muy querida amiga nuestra, que tú lo ibas a mencionar, así que yo solo te lo recuerdo. Sí, tenemos una compañera que hace unos talleres súper chulos que se llaman talleres de psicoflamenco, se llama Rosé, y son súper guay, forma parte de su proyecto de liberación flamenca, y es trabajar con el cuerpo como parte de realizar ese empoderamiento. Y en plan me parecía curioso mencionarlo porque siempre cuando se hace trabajo con el cuerpo se va a cosas como yoga o cosas así, pero también hay muchas formas de trabajar para personas que a lo mejor no les gustan ese tipo de experiencias o ese tipo de cosas, y quería usar esto también como ejemplo porque es una iniciativa muy guay. Sí que lo es. Que viva Rusé. Y el psicoflamenco. Vale. Pues nada, Irina, ya estamos en la hora. Muchas gracias por haber vuelto a este espacio, aunque no tengamos ventilador y estemos sudando mucho. Sí, la verdad, sí. No, gracias a ti por la invitación. Espero que nuevamente sea de utilidad y bueno, gracias por abrir estos espacios, por hablar de cosas incómodas, por colocar cosas ahí encima de la mesa que bueno, que al final le pueden servir a mucha gente para cuestionarse muchas cosas o para sentirse identificada, yo qué sé, para movilizar cosas así. Y gracias a ti por ser mi compañera de hablar de cosas incómodas. Bien. Claro que sí. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en otro episodio y que abrazamos la incomodidad.
Y bueno, nos vemos en el próximo y último episodio de Rompiendo el Silencio. Un abrazo.